Bienvenidos de nuevo, estudiemos juntos con John. En este día nosotros vamos a tocar el último estudio que tiene que ver con la serie de la deidad que se llama el Omega en el Adventismo. En esta serie nosotros tocamos lo que era la deidad acuerdo a la Biblia. También nosotros tocamos lo que era la deidad acuerdo a Ellen G. White. También le hice dos videos a comentarios explicando y abriendo más y analizando las citas en Ellen G. White, explicando otra vez más sobre la deidad. Y en el último video hice el alfa en el adventismo. Yo sugiero a muchos que no han visto ese video, que por favor vean ese video antes de ver este video, aunque no está tan necesariamente conectado y se puede ver este video solo, pero hay ciertas conexiones que tendría más sentido si ven ese otro video antes de este. Este estudio creo que va a ser un poco largo, no sé exactamente el tiempo, pero voy a tratar de poner los links, los tiempos de divisiones en el video para que puedan empezar el video y si necesitan parar, poder parar y empezar de nuevo en una buena sección si tienen que estar buscando. Este video es un video que he estado mirando por mucho tiempo por hacer y por fin lo estamos haciendo ahora. Es un video que vamos a ver mucho lo que tiene que ver con la historia de la iglesia adventista, ese periodo que nadie enseña en las iglesias, por lo menos lo que tiene que ver con el alfa, que tiene que ver con John Harvey Kellogg y el panteísmo y exactamente qué es lo que era eso y cómo es que se amplió a la Trinidad. Eso por lo menos se enseña hasta cierta parte, excepto la última parte, obviamente. Por eso se hizo ese video. Pero esta historia que nosotros vamos a ver es una historia que nadie enseña porque nadie conoce. Por lo menos esos que siguen en la iglesia adventista, que son trinitarios, no conocen la historia de cómo la Trinidad llegó a ser aceptada en 1980 por primera vez oficialmente en la iglesia adventista. Y de esto se trata este video. Este video también quisiera que la iglesia adventista, esos que son trinitarios, específicamente esos, puedan ver este video y darse cuenta en sí por qué es que adoran lo que adoran, por qué es que la iglesia adventista ha desviado sus caminos y en lo que ellos empezaron con las creencias fundamentales que el NGW dijeron que son los pilares que no se pueden mover, las verdades de Dios, sobre un Dios que tiene un Hijo Jesucristo y que el único Dios verdadero es el Padre y Jesús es su Hijo. ¿Cómo es que eso cambió y por qué es que cambió? Este video va a ser muy específico a eso. Bueno, antes de empezar, vamos a tener una oración para poder entrar a este estudio bien importante. Gracias Dios por este día santo que tú nos has dado. Gracias Dios por este estudio que tú me has ayudado a completar. Un estudio bien detallado, creo que es uno de los estudios más detallados sobre este tema que yo he visto. Y te pido que este estudio pueda no solamente edificar y darle más información a esos que ya creen en la verdad, sino específicamente yo quiero que este video, este estudio, vaya directamente a esos que siguen en la iglesia adventista y continúan o no saben por qué es que creen en una Trinidad y nada más creen porque eso es lo que la iglesia le ha enseñado. Yo te pido especialmente por estas personas, para que sus ojos puedan ser abiertos y para que ellos puedan venir y regresar a las fundaciones de la verdad, para que ellos también puedan tener vida eterna, porque la vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo Jesucristo, como Jesús mismo nos dijo a nosotros. Te pido por esto, también te pido por mí que tú me ayudes a poder claramente enseñar todas estas cosas y que se pueda entender bien. Y te lo pido todo en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. En el video alfa, en el adventismo, nosotros vimos el empezar del desarrollo trinitario siendo introducido por el doctor Kellogg y cómo empezó a tomar influencia en muchos de los líderes de la iglesia. Uno de ellos que nosotros vimos, o la revista adventista Ministry Magazine usó como su ejemplo, era A.T. Jones. Pero estudiar lo que sucedió con A.T. Jones, vimos como Elena G. White le había escrito carta tras carta en advertencia en su creencia de la Trinidad que él llegó a aceptar del Dr. Kellogg. Sabemos que Elena G. White murió en el año 1915 y vimos ya que para ese tiempo este error estaba empezando a coger fuerzas en la iglesia. Ella había escrito varias cartas de advertencia, una que leímos, donde ella habló de una reforma que iba a tomar lugar. En Primera Manuscritos 238.3, que también es la carta 242,
que fue escrita en 1903, en el párrafo 13, ella escribió que el enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serían descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros de una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también al Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiese en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad pararían la estructura. Para el año 1935, el Alfa ya había tenido éxito en la iglesia adventista y el Omega estaba trabajando. En 24 de enero de 1935, tenemos una carta de H. W. Carr al hijo de Ellen G. White, llamado W. C. White. Leeré la carta entera y las respuestas para esos que están interesados, pero solo nos enfocaremos en el tema de este estudio. La primera carta, que fue escrita el 24 de enero de 1935, de Elder W. C. White, de Helena, California, H. W. Carr le escribe diciendo: Querido Elder White, su reciente recordatorio de la eficiente provisión para llevar adelante la obra de la hermana White y las gemas de pensamiento que acompañaron su anuncio son muy apreciadas. Estando muerta aún habla. Dios ha guiado a este pueblo y todavía lo está guiando a través de su sierva escogida, por lo cual lo alabamos. En las primeras páginas del Conflicto de los Siglos se afirma que el Padre tenía un asociado, un colaborador, el único ser que podía entrar en todos los concilios y propósitos de Dios. El Padre obró por medio de su Hijo en la creación de todos los seres celestiales. Él tiene supremacía sobre todos ellos. El pecado se originó con Satanás, quien después de Cristo había sido el más honrado por Dios, y era el más alto en poder y gloria entre los habitantes del cielo. Después de Cristo, él era el primero entre las huestes de Dios. El Hijo de Dios había obrado la voluntad del Padre en la creación de todas las huestes del cielo. El Hijo de Dios fue exaltado por encima de Satanás como uno en el poder y la autoridad con el Padre. Cristo creó a Satanás. Y ya vemos Ezequiel capítulo 28, versículo 15. Algunos de nuestros líderes insisten en que el Espíritu Santo es una tercera persona de la misma naturaleza del Padre y del Hijo, un miembro del trío celestial, cooperador en la creación y personalmente activo con el Padre y el Hijo. Durante muchos años he utilizado estas declaraciones de la hermana White para compartir las falsas enseñanzas relativas a la definición del Espíritu Santo. ¿Podría decirme amablemente cuál cree que era la posición de su madre en referencia a la personalidad del Espíritu Santo? ¿Enseñan los escritos de la hermana White en alguna parte que la oración debe dirigirse únicamente al Padre o que no debemos dirigirnos a Cristo en oración, sino solo a través del Padre? ¿Dice ella en alguna parte cuál es ese poder que plantará el tabernáculo de su palacio entre los mares en el glorioso Monte Santo, que se encuentra en Daniel 11, versículo 45? Sé, hermano White, que usted no se apartaría de las enseñanzas de su madre y que las entiende tan perfectamente como cualquiera. Apreciaré mucho su opinión, asegurándole lo alta estima y respeto que ha tenido desde mi infancia en su padre, madre y familia. Soy muy sinceramente suyo en la bendita fe. H. W. Carr. La respuesta que da W. C. White es muy reveladora de lo que Elena White creía y enseñaba. Una de las mejores personas para ayudarnos a entender lo que ella creía sería su propio hijo con cual ella trabajaba. La respuesta a Elder H. W. Carr, escrita en 30 de abril de 1935, él dice: Estimado hermano Carr,
Tengo en mis manos su carta del 24 de enero. Durante algunos meses he estado tan agobiado por el trabajo relacionado con los manuscritos que estábamos preparando para la imprenta que mi correspondencia ha tenido que esperar. En su carta me pide que le diga cuál entiendo que es la posición de mi madre con respecto a la personalidad del Espíritu Santo. No puedo hacerlo porque nunca entendí claramente sus enseñanzas sobre el tema. Siempre hubo en mi mente cierta perplejidad con respecto al significado de sus declaraciones, que, a mi manera superficial de pensar, parecían algo confusas. A menudo me he lamentado de no poseer esa agudeza mental que podría resolver esta y otras perplejidades similares, y luego recordando lo que escribió la hermana White en Hechos de los Apóstoles, páginas 51 y 52, con respecto a tales misterios que son demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. He pensado que lo mejor era abstenerme de la discusión y he procurado dirigir mi mente a asuntos fáciles de entender. Al leer la Biblia encuentro que el Salvador resucitado sopló sobre los discípulos en Juan 20:22 y le dijo, recibir el Espíritu Santo. La concepción recibida de esta escritura parece estar en armonía con la declaración de el deseado de todas las gentes, página 669. También Génesis 1, versículo 2, con Lucas 1:4, con Hechos 2:4 y también 8, versículo 15 y 10, versículo 44. Se podría hacer referencia a muchos otros textos que parecen estar en armonía con esta declaración de el deseado de todas las gentes. Las declaraciones y los argumentos de algunos de nuestros ministros en su esfuerzo por demostrar que el Espíritu Santo era un individuo como lo son Dios, el Padre y Cristo, el Hijo Eterno, me han dejado perplejo y a veces me han entristecido. Un maestro popular dijo, podemos considerarlo al Espíritu Santo como el individuo que está aquí abajo dirigiendo las cosas. Mis perplejidades se aliviaron un poco cuando supe en el diccionario que uno de los significados de personalidad es de características. Está expresado de tal manera que concluí que podría haber personalidad sin forma corporal que poseen el Padre y el Hijo. Hay muchas escrituras que hablan del Padre y del Hijo, y la ausencia de escrituras que hagan referencia similar a la obra unida del Padre y el Espíritu Santo o de Cristo y el Espíritu Santo, y me ha llevado a creer que el Espíritu sin individualidad era el representante del Padre y del Hijo en todo el universo, y que era a través del Espíritu Santo que moraba en nuestros corazones y nos hacían uno con el Padre y con el Hijo. Mi respuesta a su segunda pregunta es señaló escritos de la hermana White en algún lugar que la oración debe dirigirse únicamente al Padre, o que no debemos dirigirnos a Cristo en la oración, sino solo a través del Padre, es que creo que no. No he encontrado tales enseñanzas en los escritos de Elena White. Su tercera pregunta, ¿dice ella en alguna parte cuál es el poder que plantará el tabernáculo de su palacio entre los mares en el glorioso Monte Santo? Debo responder de la misma manera. Creo que no. No hemos encontrado ninguna declaración al respecto en los escritos de la hermana White, ni recordamos ninguna declaración hecha oralmente en nuestra presencia. Adjunto a este breve e insatisfactoria carta, encontrará nuestro boletín del 4 de abril. Ruego que pueda recibir ayuda del cielo para estudiar lo que es necesario saber y paciencia para esperar la revelación de aquello acerca de lo cual ahora estamos en cierta incertidumbre. Con cordiales saludos quedo atentamente su hermano W.C. White. En la carta de respuesta dada a H.W. Carr, podemos ver qué tan lejos el Alfa había caminado en la iglesia para el año 1935. Hay una preocupación por H.W. Carr en lo que él está viendo de algunos de los líderes de la iglesia. Esta preocupación gira alrededor si el Espíritu Santo es otra persona como es el Padre y el Hijo. Ya para ese tiempo, algunos líderes estaban enseñando las mismas ideas que el Dr. Kellogg tenía. Estaban enseñando una Trinidad. La razón por la pregunta es porque H.W. Carr estaba tratando de compartir estas enseñanzas falsas a cuando definir al Espíritu Santo. Esta parte es bien importante para entender cuando leemos la respuesta de W.C. White. H.W. Carr estaba preguntando específicamente sobre lo que Elena G. White decía acuerdo a la personalidad del Espíritu Santo. ¿Era el Espíritu Santo otro igual como el Padre y el Hijo o no? Es a esto en específico que W.C. White dice que no puedo hacer esto porque nunca entendí claramente sus enseñanzas sobre el tema. Es a la personalidad, o mejor dicho, la naturaleza,
qué es lo que se estaba cuestionando cuando W.C. White se refiere a Hechos de los Apóstoles. Aquí está la cita más específica del tema para que podamos ver exactamente qué es lo que W.C. White quiere decir en no entender claramente. En Hechos de los Apóstoles, en 42.3 al 42.4, Ellen G. White escribió lo siguiente: no es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. Cristo nos dice que el Espíritu es el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre. Juan 15:26. Se asevera claramente tocante al Espíritu Santo que en su obra de guiar a los hombres a toda verdad, no hablará de sí mismo. Juan 16:13. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la Iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Es en este contexto en cual W.C. White se refirió cuando dijo: no puedo hacer esto porque nunca entendí claramente sus enseñanzas sobre el tema. Para darles a ustedes un poco más de contexto sobre esta cita y por qué esta cita fue escrita en 11 de junio de 1891 al hermano Chapman. En esa carta ella dice que había leído la carta del hermano Chapman, escrita el 13 de junio, donde él dice que el Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios, quien es Cristo, pero el ángel Gabriel. Esta cita se puede encontrar en 14 MR 175.1. Ella escribió: he recibido la suya con fecha del 3 de junio. En esta carta usted habla con estas palabras: el pastor Robinson no desea que me vaya, pero me insta a que me entre en el campo del computaje hasta que la asociación pueda permitirse emplearme en alguna otra función. Pero afirma positivamente que no puedo ser enviado a presentar la verdad a otros hasta que algunos puntos que yo sostengo sean cambiados o modificados para que los puntos de vista que consideramos como pueblo sean expuestos adecuadamente. Cita como ejemplo mi idea con referencia a que el Espíritu Santo no es el Espíritu de Dios, que es Cristo, sino el ángel Gabriel, y mi creencia de los 144,000 serán judíos que reconocerán a Jesús como el Mesías. En todos los puntos fundamentales estoy en perfecta armonía con nuestro pueblo, pero cuando trato de mostrar lo que me parece una nueva luz sobre la verdad a las autoridades, ninguno de los cuales aparentemente ha hecho nunca una investigación personal del asunto, se niegan a examinar la Biblia, sino que me tildan de individuo con ideas extrañas sobre la Biblia. El hermano Chapman creía que el Espíritu Santo no era el Espíritu de Dios, pero otra persona, y en este caso el ángel Gabriel. Su queja era que las autoridades, mejor dicho, los líderes de la iglesia, no querían aceptar esta nueva luz que él tenía sobre el Espíritu Santo, sino lo consideraban como un individuo con ideas extrañas sobre la Biblia. Podemos ver aquí el mismo problema que existió cuando el alfa fue introducido por medio del Dr. Kellogg. El problema en sí no era si el Espíritu Santo era el ángel Gabriel. El problema en sí, por cual vimos, como ya dijo, que tuvo que enfrentar problemas similares en el último estudio, que el Espíritu Santo era otra persona, sea quien sea, y no era el Espíritu de Dios. Era otra persona diferente de Dios, el Padre o su Hijo Jesucristo. Y en eso es que ella se refiere cuando escribió lo que se citó en el libro de Hechos de los Apóstoles que acabamos de leer. Esta es la razón por la que W.C. White contestó que él no estaba completamente claro sobre la personalidad del Espíritu Santo, teniendo que ver con la naturaleza. No es esencial para nosotros ser capaces de definir con precisión qué es el Espíritu Santo. La naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla porque el Señor no se la ha revelado. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. No era necesariamente la identidad del Espíritu Santo, pero su naturaleza y qué se refiere, acuerdo al contexto. Chapman estaba diciendo que era otra persona, mientras Ellen G. White decía que era el Espíritu de Cristo, luego en la misma carta. En 179.2, ella escribió:
que esto se refiere a la omnipresencia del Espíritu de Cristo, llamado el Consolador. En el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles, el cual se estaba refiriendo a W.C. White, unos párrafos antes, ella ya había escrito: la promesa del Espíritu Santo no se limita a ninguna edad ni raza. Cristo declaró que la influencia divina de su Espíritu estaría con sus seguidores hasta el fin. El Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, es una naturaleza divina cuando nosotros no tenemos idea de cómo es, pero sí la podemos recibir. En 2 de Pedro, capítulo 1, Pedro nos dijo: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. En Efesios 1, Pablo dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las aras de nuestras herencias hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Y en Gálatas 3, esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El Andrew White nos dice en Primera Manuscritos 348.2: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Juan 1:4. No se especifica aquí la vida física, sino la inmortalidad, la vida que es exclusivamente la propiedad de Dios. El Verbo, que estaba con Dios y que era Dios, tenía esta vida. La vida física es algo que recibe cada individuo. No es eterna ni inmortal, pues la toma de nuevo Dios, el dador de la vida. El hombre no tiene dominio sobre su vida, pero la vida de Cristo no era prestada. Nadie podía quitársela. Yo de mí mismo la pongo. Juan 10:18, dijo él. En él estaba la vida original, no prestada, no derribada. Esa vida no es inherente en el hombre. Puede poseerlo solo mediante Cristo. No puede ganarla. Le es dada como un don gratuito si cree en Cristo como su Salvador personal. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17, versículo 3. Esta es la fuente de vida abierta para el mundo. Continuando en la carta que estamos leyendo, ¿cómo es el sentimiento de W.C. White, el hijo de Ellen G. White, sobre esta idea que el Espíritu Santo es otro como el Padre y el Hijo? Las declaraciones y los argumentos de algunos de nuestros ministros en su esfuerzo por demostrar que el Espíritu Santo era un individuo como lo son Dios el Padre y Cristo, el Hijo Eterno, me han dejado perplejo y a veces me han entristecido. Un maestro popular dijo: podemos considerarlo al Espíritu Santo como el individuo que está aquí abajo dirigiendo las cosas. Estas ideas desconcertaron y entristecieron al hijo de Leonard G. White. ¿Qué era lo que estos maestros le estaban enseñando a la iglesia? Un maestro popular dijo: podemos considerarlo al Espíritu Santo como el individuo que está aquí abajo dirigiendo las cosas. Esto mismo era el resultado del error alfa en la iglesia adventista. Ya el Espíritu Santo no era el Espíritu de Dios, sino era otra persona. Era Dios el Espíritu Santo, que era un individuo diferente al Padre y el Hijo que estaba aquí en la tierra. ¿No es esta la misma idea de la iglesia hoy? Yo he oído decir que Jesús está en el cielo con el Padre y el Espíritu Santo, cual es otro individuo de la Trinidad, está aquí obrando. Todavía la iglesia entera no estaba en armonía con esta herejía, como podemos ver con estas dos cartas. Esto era solamente el alfa. Ahora miremos el omega, la aceptación completa de la Trinidad en la iglesia adventista. En 14 de diciembre de 1955, una carta fue escrita a Reuben Figure que decía: el doctor B.J. Wilkerson me denunció públicamente en la capilla del Washington Missionary College como el hombre más peligroso de esta denominación. El hombre que escribió esta cita en la carta se llamaba Leroy Froom. Este hombre fue denunciado como el hombre más peligroso de esta denominación. ¿Quién era el doctor B.J. Wilkerson, cual denunció a Leroy Froom como el hombre más peligroso de esta denominación? Él fue alguien que vivió de 1872 hasta 1968. Él fue un misionero, educador y teólogo adventista del séptimo día.
También se desempeñó como decano de teología en el Washington Missionary College, que es hoy conocido como Washington Adventist University, ubicado en Tacoma Park, Maryland, cerca de Washington, D.C. Estoy seguro que el Dr. P.J. Wilkerson tuvo su razón por denunciar a Leroy Froome como el hombre más peligroso de esta denominación. Para muchos que no saben quién es Leroy Froome o su participación en la iglesia, vemos esto de Wikipedia. Leroy Edwin Froome, del 16 de octubre de 1890 hasta 20 de febrero de 1974, fue un ministro e historiador adventista del séptimo día, cuyos escritos e interpretaciones son motivo de mucho debate en la iglesia adventista. También fue una figura central en las reuniones con los evangélicos que llevaron a la producción del libro teológico Questions on Doctrines, que en español es Preguntas en Doctrinas, que fácilmente se califica como el libro más divisivo en la historia de los adventistas del séptimo día. En su vida, Froome estudió en Pacific Union College y Walla Walla College, que ahora es Walla Walla University. Froome fue el primer secretario asociado de la Asociación Ministerial de la Asociación General desde 1926 hasta 1950. También fue el editor fundador de Ministry Magazine. Ahora quiero hacer un paréntesis porque esto no lo pensé hasta que estaba revisando esto para presentarlo hoy. Él fue el editor fundador de Ministry Magazine. Ministry Magazine también fue la revista que usó a A.T. Jones como ejemplo para decir cómo es que la iglesia adventista se estaba convirtiendo a la Trinidad. Que vimos en el estudio anterior, el Alfa en el Adventismo, como Ellen G. White escribió cartas en contra de lo que A.T. Jones estaba haciendo en ese momento. Continuando aquí en la historia de Leroy Froome. Desde 1950 hasta su jubilación en 1958, fue secretario de campo de la Asociación General, asignado a la investigación y la redacción. Por parte de los avances en los institutos ministeriales durante la década de 1920, enfatizando al Espíritu Santo como una persona en lugar de una influencia divina y siendo autor del primer libro de la Iglesia sobre el Espíritu Santo como el Consolador. Aquí tenemos varias publicaciones. Froome es mejor conocido por sus escritos apologéticos y sus intentos de ayudar a los no adventistas a entender su propia denominación. El más famoso fue la publicación de Questions on Doctrines en 1957. Ahora, aquí hay una lista de publicaciones principales, pero lo que quiero enfocar aquí es la venida del Consolador y también el movimiento del destino, que es Movement of Destiny. La controversia del libro Edwin Froome. El historiador adventista George Knight ha señalado que Question on Doctrine, que es el libro mencionado aquí, que fue el más famoso de la publicación, que fue intentos de ayudar a los no adventistas a entender su propia denominación. Ese libro fácilmente califica como el libro más divisivo en la historia adventista del séptimo día. Y M. L. Anderson, teólogo y autor de la doctrina del santuario, consideró el libro como el error más sutil y peligroso y la herejía más peligrosa. Para la muerte de Leroy Froome, él murió el 20 de febrero de 1974 a los 83 años, mientras trabajaba en su último libro, El Espíritu Santo, Ejecutivo de la Deidad, y fue enterrado en la parcela 860 del cementerio George Washington en Adelphi, Maryland. Existen historias condenatorias sobre Leroy Froome y una tiene que ver con su conexión con la Iglesia Católica. La historia muestra, como vamos a ver, que él anhelaba cruzar la brecha entre nosotros y las demás iglesias y unir a la Iglesia Adventista con los evangélicos y con casi cualquier otra persona para ser aceptado y no ser clasificado como una secta, como lo demostrará el testimonio de la Conferencia Evangélica de los años 50. Por eso es que George White dice acerca del libro Questions on Doctrines, cual cambió la doctrina adventista para reflejar doctrinas afuera, que Questions on Doctrines fácilmente califica como el libro más divisivo en la historia adventista del séptimo día. Ahora que vemos que Leroy Froome no era cualquier persona, pero una persona de muchísimo respeto y autoridad, cual influyó mucho en la iglesia adventista, dejemos que el mismo Leroy Froome nos diga por qué fue llamado el hombre más peligroso de esta denominación por el Dr. P.J. Wilkerson. ¿Tenía razón el Dr. P.J. Wilkerson que Leroy Froome fue el hombre más peligroso de esta denominación? Analicemos las evidencias.
En el libro llamado El movimiento del destino, Movement of Destiny, él da la teología y la historia adventista hasta el tiempo de su muerte. Estaremos ahora leyendo partes del libro llamado Movement of Destiny, que fue publicado en 1971, 3 años antes de su muerte, que empieza a enseñar de su propio escrito la manipulación que él hizo que llevó a la iglesia adventista a creer a la Trinidad. En página 318, el título Tres complicaciones altamente complejas, él escribe: debemos entonces concluir que la justificación por la fe no era meramente una simple aceptación o rechazo de las alternativas de la justificación por la fe versus la justicia por las obras. Tenía connotaciones mucho mayores. Involucraba la naturaleza misma del Cristo en quien esa fe debía ser investida. Poco después de esto, Ellen White comenzó a enfatizar estos principios. De todos los cristianos profesantes, los adventistas del séptimo día deberían ser los primeros en elevar a Cristo ante el mundo. Es en la cruz de Cristo donde la misericordia y la verdad se encuentran, y la justicia y la paz se besan. Esto está escrito en GW 156. El gran centro de atracción, Jesucristo, no debe ser dejado fuera del mensaje del tercer ángel. Para muchos que han estado comprometidos en la obra para este tiempo, Cristo ha sido puesto en segundo plano y las teorías y los argumentos han tenido el primer lugar. Esto estaba en Review and Herald, 20 de marzo de 1894. Y el tercer punto: una vez más, la prometida lluvia tardía no era simplemente una cuestión de apoderarse del poder requerido que se ofrecía. En cambio, implicaba reconocer al Espíritu Santo como una persona, la poderosa tercera persona de la deidad, a quien debemos someternos y quien nos imbuirá, llenará y usará como canales de su obra para así terminar la obra. Notarán que Froome escribió acerca de 1888, el año en que se dio la justificación por la fe. Aunque es un hecho conocido que este mensaje no fue aceptado en ese momento, no tenía nada que ver con el tema de que el Espíritu Santo fuera la tercera persona de la deidad. Notarán que no hay referencia sobre el Espíritu Santo como la tercera persona y que Froome automáticamente da por sentado para el lector de su libro que esto era parte del problema. Esto no era de lo que se trataba en 1888, pero Froome quiere que el lector moderno crea que sí lo era. Una errónea fundación está siendo establecida en cual todo lo otro se va a desarrollar, como verán. Hay tres cosas que Froome menciona que quiera enfatizar y usa el Energy White para enfatizarlas. Las dos primeras, de hecho, tienen referencias a declaraciones del Energy White. La tercera es una opinión de Froome y no hay ni una sola declaración de Energy White que podía usar. Froome era trinitario, como veremos más adelante, y estaba tratando de conectar a Ellen G. White con su creencia trinitaria. En 1903, Kellogg escribió cartas tanto a W. C. White como a G. I. Butler, como hemos visto, de si el Espíritu Santo era una tercera persona o no, como el Padre y el Hijo. En sus dos cartas, Kellogg expresa que la Iglesia no creía en esta teoría. Recuerdan, ese era el periodo de tiempo, en 1903, en que hoy en día la Iglesia Adventista del Séptimo Día enseña que la Trinidad fue aceptada. Este fue también el tiempo en que Ellen G. White le enviaba cartas a Kellogg diciéndole que estaba equivocado en su comprensión de Dios, la deidad, como vimos en la presentación sobre el alfa. Otra cosa que debemos tener en consideración: Kellogg y Froome eran amigos. Ahí le dejo el enlace ahí arriba en donde podemos ver la original de esta carta que vamos a hablar. En una carta de John H. Kellogg a Leroy Froome en 27 de noviembre de 1903, él escribe los siguientes comentarios. Ahora, recuerden que este es el tiempo cuando Ellen G. White había escrito contra el libro del tiempo viviente y Kellogg le había confesado a A.G. Daniels que él había aceptado la Trinidad. Para más información, ve el video anterior, otra vez, que se llama Alfa en el Adventismo. Y la carta dice: recientemente recibí un testimonio especial de la hermana White en referencia a estas mismas cosas. Además, el Señor me ha permitido encontrarme con providencias muy claras y estoy interpretando la escritura en la pared. No es necesario que tengas esa experiencia, porque caerás sobre la roca y serás quebrantado, sino que desecharás toda confianza en ti mismo y confiarás plenamente en los méritos de la justicia de Cristo, y estarás dispuestos a reconocer su mano, y tratarás de interpretar el verdadero significado de cada circunstancia que se te presente, ya sea que parezca buena o mala.
Tengo un par de cosas que me impresionan y que debo escribirte. Y al escribirlas te pido encarecidamente que si no estoy en lo cierto, no te perjudiquen en absoluto, pero si lo estoy, merecen tu sincera atención y consideración. Siento mucha ansiedad por ti por esta razón. Tú y tu esposa han demostrado una lealtad tan absoluta a la verdad en algunos aspectos que no soporto la idea de verlos naufragar en otros. Usted y su esposa han abrigado sospechas contra algunos de nuestros hermanos médicos, tan justificadas como la que algunos de nosotros abrigamos contra algunos de nuestros hermanos evangélicos. Pero Dios nos ha castigado por abrigarlas y descubrirán que les sucederá lo mismo. La sospecha, aunque le digo, puede ser justificada, que se ha permitido ejercer contra algunos de nuestros colegas médicos, pero hay una raíz de amargura en usted que se manifestará con el tiempo, a menos que se extienda por completo contra quienes tienen una relación más íntima con usted. De ahora en adelante y hasta el fin, toda institución que nazca entre nosotros tendrá que pasar por grandes pruebas y tribulaciones para purificar rápidamente a quienes serán los representantes de la verdad para este tiempo. La pregunta crucial es si estamos dispuestos a soportar la refinación. Si lo estamos, saldremos como el oro. Estos son extractos de esta carta donde enseña cómo Kellogg estaba advirtiendo a Lever Froome que mantenga bajo control sus emociones que tenían que ver con la misma fe de Kellogg, cual la iglesia y Ellen G. White estaban en contra. Parece que Froome estaba tratando de promover las enseñanzas de Kellogg. Ahora, después de la muerte de Ellen G. White y los principales resistentes a la Trinidad, veremos cómo, por su propia confesión, él promovió y fue el principal actor en traer la Trinidad a la iglesia. Página 319. El avivamiento ampliado de la piedad vital. Él escribe, pero hubo un factor paralelo, simultáneamente en la última parte del siglo XIX y principios del XX. Dios impuso a ciertos hombres piadosos de diferentes creencias, tanto en el viejo mundo como en el nuevo, es decir, tanto fuera como dentro del movimiento adventista, una carga por un estudio nuevo y una declaración de los principios fundamentales, disposiciones y personalidades fundamentales del Evangelio eterno de gracia y salvación de Dios. En otras palabras, las verdades eternas aquí enfatizadas. Estas campañas aparecieron bajo las diversas designaciones de la vida llena del Espíritu, la vida victoriosa o triunfante, la piedad vital y similares, y especialmente la de justificación por la fe, que incluía tanto la justificación como la santificación. Hubo en ese mismo tiempo un despertar y una preocupación notablemente generalizados fuera de nuestras filas. Este fue un despertar mayor, aunque no tan específico ni tan completo como el nuestro, pero significó un momento designado de énfasis. Estos son unos pensamientos interesantes cuando entendemos bien lo que nos está diciendo. Dios escogió al movimiento adventista del séptimo día y lo declaró su pueblo remanente. Según Ellen G. White, Dios personalmente se aseguró de que conocieran la verdad. Sin embargo, Froome nos dice que Dios tenía otro pueblo, no el adventista del séptimo día, que debía definir los principios fundamentales. En otras palabras, lo que Elena White y los pioneros definieron con la ayuda de Dios, esas verdades debían ser rehechas ahora por aquellos que estaban fuera del pueblo remanente. Estos eran de las iglesias apostatadas que no aceptaron el mensaje adventista del séptimo día. Acuerdo a Froome, estas personas tuvieron un despertar más grande que el movimiento adventista del séptimo día. Página 320 continúa diciendo, por ejemplo, las famosas conferencias de Keswick de Gran Bretaña se fundaron para promover la santidad práctica. Comenzaron poco antes de nuestra énfasis de 1888 y continuaron durante décadas, incluso hasta el día de hoy. Y en América del Norte estaban las conferencias bíblicas en Northview, fundadas por Dwight L. Moody en 1880, y que se extendieron desde entonces en alcance y eficacia. Estas se fundaron para fomentar la dedicación por parte del individuo para suplicar las promesas de Dios y esperar en Él para recibir una nueva investidura de poder desde lo alto. El énfasis general y el momento simultáneo son notables y significativos. Debemos ser conscientes de esto.
porque obviamente eran parte de los planes y propósitos más amplios de Dios al preparar a su pueblo en todas partes, de manera preliminar para encontrarse con Dios. Ellos también deben captar al menos el espíritu del mensaje que les correspondía. Continúa diciendo, aparece toda una galaxia de escritores. En cuanto a las contribuciones individuales en estos campos especiales, se podrían enumerar fácilmente unos 50 hombres en las décadas finales del siglo XIX y las primeras décadas del siglo XX. Hombres como Murray Simpson, Corden, Holden, Mayer, McNeil, Moody, Waugh, McConney, Scoggie, Holden, Smith, McKinsey, McIntosh, Brooks, Dixon, Kyle, Morgan, Needham, Pearson, Sayce, Thomas, West y una ventana de otros, todos ellos dando este énfasis general. Un número incalculable de personas han conocido y han sido bendecidos por sus escritos, y esto incluye a muchos de nuestros propios hombres. Esos hombres no entendieron nuestro mensaje específico, pero sí conocían a Dios y su palabra sobre estos temas espirituales imperativos. Estaban claramente entre las reservas de Dios, sus otros pastores, sus voces que aumentaban, haciendo sonar una nota desafiante cuando algunos de nuestros propios hombres vacilaban, haciendo un paralelo y dando un énfasis similar en el gran despertar espiritual fuera de nuestro propio movimiento. Eran obviamente diseñados para completar, aumentar y estimular a todos. Hicieron su contribución. Al leer hasta el punto 3, aparece toda una galaxia de escritores. Podemos ver que Froome no consideraba que la iglesia adventista fuera la iglesia remanente. Creía que Dios tenía a otros en otras denominaciones a quienes se le había dado luz, tal como se le dio luz a nuestros pioneros. Dwight L. Moody fue uno de ellos. Él también fue uno de esos líderes que influyeron en Kellogg para que aceptara una postura trinitaria. Leroy Froome creía que otros hombres de fuera también fueron elegidos por Dios para dar el mensaje de la verdad. Vemos cómo él está tratando de edificar a esos de afuera, como las reservas de Dios, sus otros pastores, sus voces que aumentaban, haciendo sonar una nota desafiante mientras disminuía a los pioneros de la iglesia adventista como algunos de nuestros propios hombres vacilaban. La idea que nos trata de dar es que nuestros propios pioneros, que acuerdo a Ellen G. White recibieron los pilares de nuestra fe en 1844 al 46, no recibieron el entendimiento de los temas espirituales. Su conclusión es que Dios le dio este entendimiento a esos que estaban afuera de su iglesia escogida. Lo más interesante que encuentro que Leroy Froome dice sobre estos hombres trinitarios es que son hombres obviamente diseñados para complementar, aumentar y estimular a todos. Veremos más adelante cómo Froome se asegura de dejarnos saber cómo nuestros propios hombres dudaban cuando se trataba de temas espirituales. La pregunta que se puede hacer para poder mantenernos juntos es, ¿qué son estos temas espirituales cuales los de afuera de la iglesia adventista conoce, pero el mismo pueblo de Dios no sabía? ¿Qué es exactamente lo que esta reserva y pastores afuera de la iglesia adventista sabían y predicaban que la iglesia adventista no entendían? Si regresamos donde empezamos, vemos que Froome escribió de tres cosas: la justificación por la fe, la naturaleza misma del Cristo en quien debía depositar a esa fe, y reconocer el Espíritu Santo como una persona, la tercera persona de la deidad, en otras palabras, el tercer Dios de la Trinidad. Para los primeros dos puntos puso citas en Ellen G. White, pero para el último no hizo nada de eso. Era solamente su opinión, cual él estaba tratando de enfocar para traer algo que no estaba. Es por esta razón, este tema espiritual, que él apela tantos a los que están afuera de la iglesia como una voz autoritaria para cuando tiene que ver con el tema sobre el Espíritu Santo. Nos está tratando de pintar el panorama que los pioneros de la iglesia adventista no tenían entendimiento de Dios sobre este tema, pero los de afuera, los que no guardan los mandamientos de Dios, los que no aceptaron el mensaje de los tres ángeles, estos Dios escogió para que les enseñe a la iglesia adventista sobre estos temas espirituales, que es la Trinidad. Página 321 y continúa diciendo, otros tomaron el liderazgo que debimos haber mantenido. Es un hecho preocupante que cuando no asumimos un liderazgo claro y unido como los exponentes preeminentes de la justificación por la fe en Cristo,
como la plenitud de la deidad, como debimos haberlo hecho, cuando no logramos convertirnos rápidamente los primeros entre todos los cristianos profesantes al exaltar a Cristo como trascendente en toda doctrina, cuando no asumimos el liderazgo para enfatizar la persona, el poder y el lugar primordial del Espíritu Santo en la combinación de la obra de Dios bajo el poder de la lluvia tardía y el fuerte clamor, algunas de estas otras organizaciones en individuos se convirtieron en exponentes conficiosos de la vida llena del Espíritu y de la vida victoriosa, contribuyendo así a mantener aspectos de ese énfasis. Debe ser enfatizado ante la humanidad. Y así fue. Cientos de miles de corazones hambrientos han recurrido a estos otros hombres piadosos en busca de ayuda espiritual y una comprensión más profunda de las cosas de Dios que debimos haber presentado al mundo de la forma más elevada y completa. Pero flaqueamos por un tiempo y no logramos hacer lo que debimos haber hecho. Como él dice aquí, otros tomaron el liderazgo que debimos haber mantenido. Leroy Froome nos está diciendo que los pioneros, los líderes de la iglesia que Dios formó, fallaron a ser los exponentes preeminentes de la justificación por la fe en Cristo. Esto él tiene razón. El mensaje dado por A.T. Jones y J. Wagner en 1888 sobre la justificación por la fe en Cristo no fue aceptada por la mayoría de la iglesia en ese tiempo. Con eso dicho, ¿cuál es el verdadero problema que vemos que nos está tratando de presentar Leroy Froome? Es más, ¿es en sí su enfoque total? Ya vimos cómo empezamos con el problema que él encontró desde que empezamos a citar. Él conectó la justificación por la fe en Cristo con la aceptación de la creencia del Espíritu Santo como una tercera persona, cual no tenía nada que ver con la justificación por la fe. Estamos viendo cómo él está conectando a esos fuera de la iglesia adventista como esos que tienen la verdad sobre este tema y como ellos una reserva de Dios especial afuera de la iglesia de Dios. Nos está diciendo que la iglesia adventista, y esto incluye el Ellen G. White, como veremos ahora, no tenían la comprensión más profunda en las cosas de Dios para poder ayudar a cientos de miles de corazones hambrientos. Todo esto gira en torno al Espíritu Santo siendo una tercera persona. Este es el fundamento en cual vamos a seguir viendo que Él se enfoca tanto. Esto es probar que el Espíritu Santo es una tercera persona y la aceptación de la Trinidad en cual la Iglesia Adventista no aportaba hasta mucho después. Lo que vemos aquí es evidencia que la Iglesia Adventista no aceptó la Trinidad hasta mucho después. Pero para Leroy Froome eso no estaba bien. Estaban equivocados y ahora deberíamos ir a Babilonia para recibir de sus doctrinas a lo que tiene que ver con el Espíritu Santo. Experiencia personal en el estudio y la presentación. Permítame hacer una franca confesión personal. Cuando entre 1926 y 1928, nuestros líderes me pidieron que impartieran una serie de estudios sobre el Espíritu Santo que abarcaran los institutos ministeriales de la Unión Norteamericana de 1928, descubrí que, aparte de las invaluables pistas que se encuentran en el Espíritu de Profecía, prácticamente no había nada en nuestra literatura que presentara una sólida exposición bíblica en este vasto campo de estudio. No existían libros previos que orientaran el camino sobre el tema. Me vi obligado a buscar una veintena de valiosos libros escritos por hombres ajenos a nuestra fe, los ya mencionados, para obtener pistas y sugerencias iniciales y para abrir perspectivas atractivas para un estudio personal intensivo. Con estos continué a partir de ahí, pero se consideraron como ayudas tempranas, y decenas, si no cientos, podrían confirmar la misma convicción alienadora de que algunos de estos otros hombres con frecuencia tenían una comprensión más profunda de las cosas espirituales de Dios que muchos de los nuestros sobre el Espíritu Santo y la vida triunfante. Todavía era un tema bastante desconocido. Aquí es donde todo empieza a aclararse. Aquí es donde podemos ver el rápido desarrollo de la omega de herejías. Aquí es donde Leroy Froome confiesa sus acciones personales. ¿Para qué una confesión? ¿Acaso no son los culpables los que necesitan confesión? Recuerden que este libro fue publicado unos años antes de su muerte. A lo mejor él tenía algo en su corazón que quería revelar antes de morir. Veamos lo que él confesó.
Los líderes le pidieron que realizaran una serie sobre el Espíritu Santo entre 1926 a 1928. Cuando él fue a preparar el material, descubrió que no había nada en la literatura adventista del séptimo día que hablara sobre el Espíritu Santo como él quería que se interpretara. Quiero que recuerden que esto está sucediendo 28 años después de 1898, el año que se dice que Ellen G. White se convirtió a Trinitaria y llevó a la iglesia a lo mismo. Ya hemos visto de la misma carta de Ellen G. White como esto es una mentira que se repite hoy como si fuera verdad. En otras palabras, no había nada en la iglesia adventista hasta estos años que señalan que el Espíritu Santo era una tercera persona en el sentido trinitario. En su opinión, había pistas invaluables en el espíritu de profecía, pero nada sólido. En otras palabras, aunque parecía encontrar pistas que pudieran encajar con su teología en el espíritu de profecía, no había evidencia sólida que respaldara sus ideas. Si el espíritu de profecía hubiera hablado como él quería, no habría afirmado que no había una exposición bíblica sólida en la literatura adventista del séptimo día sobre el Espíritu Santo, tal como él lo veía. En lugar de darse por vencido, Leroy Froom decidió salir de la iglesia en busca de inspiración y de adoctrinamiento sobre el tema. Ellen G. White escribe en Testimonio para la Iglesia, tomo 9, 56.2. Existe el peligro de que las falsas opiniones expresadas en los libros que han estado leyendo sean entretejidas por nuestros ministros, profesores y redactores con sus argumentos, discursos y publicaciones, bajo la creencia de que son idénticos en principio a las enseñanzas del Espíritu de verdad. El libro The Living Temple, El Templo Viviente, es una ilustración de esta obra, cuyo autor declaró que sus enseñanzas eran iguales a las contenidas en los escritos de la señora White. Tendremos que hacer frente repetidamente a la influencia de hombres que estudian ciencias de origen satánico, por medio de las cuales Satanás procura negar la existencia de Dios y Cristo. ¿Se dan cuenta por qué vemos que él menciona tanto que todas las iglesias caídas en verdad son las reservas de Dios y que ellos tenían más luz profunda sobre el Espíritu Santo revelados a ellos, más que la mensajera elegida por Dios? Él sentía que muchos hombres fuera de la iglesia adventista tenían una comprensión más profunda de las cosas espirituales de Dios. Esto incluye a Elena White, ya que ella fue la voz principal de la iglesia adventista del séptimo día y fue inspirada por Dios para ser la profetisa de la iglesia. Y Leroy Froom dijo que los de afuera tenían una comprensión mayor. Ellen G. White nos dice en 9 TPI 56.1: la luz de la verdad que Dios se propone hoy que el mundo reciba no es la que los eruditos procuran impartir, porque estos hombres suelen llegar a conclusiones erróneas en sus investigaciones y en su estudio de numerosos autores se entusiasman con teorías que son de origen satánico. Satanás disfrazado de ángel de luz ofrece a la consideración de las mentes humanas temas que parecen sumamente interesantes y que abundan en misterio científico. En la investigación de esos temas, son inducidos a aceptar conclusiones erróneas y a unirse con espíritus seductores en la obra de proponer nuevas teorías que alejan de la verdad. Leroy Froom escribió dos cartas al Dr. Otto H. Christensen. La primera carta fue escrita el 27 de octubre de 1960 y dice: permítame decir que mi libro, La venida del Consolador, fue el resultado de una serie de estudios que impartí entre 1927 y 1928 en institutos ministeriales de toda Norteamérica. No se imaginan cómo me criticaron algunos de los veteranos por insistir en la personalidad del Espíritu Santo como la tercera persona de la deidad. Algunos lo negaron y aún lo niegan, pero el libro ha llegado a ser generalmente aceptado como estándar. La segunda carta fue escrita en 1 de septiembre de 1961. Denominacionalmente, seguimos el principio de la decisión mayoritaria, como se mencionó anteriormente. Esto fue cierto con la venida del Consolador. Hubo quienes se opusieron ferozmente al postulado de que el Espíritu Santo es una persona y no una influencia impersonal. En ambos casos, vemos cómo es que los veteranos, en otras palabras, esos que conocieron bien las creencias fundamentales de la Iglesia Adventista, negaron la creencia trinitaria que Leroy Froom estaba tratando de introducir por medio de su libro La venida del Consolador. Hoy en día ese es un libro bien aceptado por la Iglesia,
cual es usado como evidencia para la Trinidad. Es por esto que en 14 de diciembre de 1955, Leroy Froome dijo que el doctor P.J. Wilkinson le denunció públicamente en la capilla del Washington Missionary College como el hombre más peligroso de esta denominación. Continuando con el libro que estamos aquí analizando, en página 322, la preeminencia inigualable del espíritu de profecía. Fue entonces cuando volví a ver la preeminencia incomparable de las representaciones del espíritu de profecía, que no solo respaldaban, sino que realzaban considerablemente las más selectas joyas de la verdad vislumbradas en parte por estos otros escritores, y que luego las superaron con creces en equilibrio y poder. Esto me produjo una lesionadora sensación de asombro y gratitud. Intensificó la confianza en el espíritu de profecía y en la importancia de este movimiento. Gracias a Dios, ese tiempo de reticencia e incomprensión ha pasado. El testimonio completo del espíritu de profecía está ahora a nuestro alcance a través de las numerosas compilaciones. Esta es la hora suprema. Esta es claramente el llamado de Dios a este pueblo hoy y principalmente a su ministerio. Gracias a Dios, ese despertar final está definitivamente en marcha. Con eso dicho, recuerden lo que dijo anterior y la fundación que ha estado plantando. A nuestros pioneros Dios no le dio toda la luz, pero sí se la dio a esos que están afuera. No había nada sólido sobre el Espíritu Santo como una tercera persona. La Iglesia Adventista no solo no creía como él, muchos de ellos rechazaron esta idea de origen satánico. Debe ser un paréntesis por si acaso, y sé que hay muchos que van a pensar así. No están entendiendo cuando Leroy Froome habla sobre el Espíritu Santo como una tercera persona y por qué lo estoy conectando con la Trinidad. Primeramente, cubrimos el alfa que tenía que ver con John Harvey Kellogg y la aceptación de la Trinidad cuando empezó a afectar a esos que estaban en el ministerio médico. Si buscan más profundo, se darán cuenta que Kellogg tenía mucha influencia trinitaria en la vida de Leroy Froome. Ahora vemos a Leroy Froome, un teólogo y historiador importante en la historia adventista. Hemos visto hasta ahora, como él dice, que la iglesia adventista no tenía la verdad sobre el Espíritu Santo, y es más, no tenía escritos sólidos sobre el tema. ¿Quiénes fueron los que él dijo que sí tenían esta verdad, que él tenía tanto deseo de implementar en la iglesia adventista? Eran esos de afuera de la iglesia adventista. ¿Y qué creencia tenían ellos sobre Dios? La creencia de ellos era trinitaria y el concepto de Dios y el Espíritu Santo es que Dios son tres en uno y el Espíritu Santo es la tercera persona de ese trío. En otras palabras, si no lo están viendo, todo el caso que Leroy Froome está plantando hasta ahora es que la iglesia adventista no era trinitaria porque no creían que el Espíritu Santo era otra tercera persona. Y ya vimos la evidencia como la iglesia estaba en contra de sus ideas. Por esta razón, él está tratando de establecer cómo la iglesia adventista estaba en error, mientras que la iglesia de afuera estaba en lo correcto sobre la Trinidad. Como él no vio nada que establecía una creencia trinitaria en las literaturas adventistas, por ejemplo, Dios, el Espíritu Santo o el Espíritu Santo siendo la tercera persona en el sentido trinitario, él salió y estudió los escritos de los autores afuera de la iglesia adventista, cual Ellen G. White dice que son de orígenes satánicos. Con esto dicho, ahora vemos que de repente, tras salir de la iglesia y llenar su mente con los escritos de otros, ahora él fue capaz de ver lo que inicialmente no encontró en los escritos de Ellen G. White. Tuvo que ir a Babilonia para llenar su cabeza de doctrinas satánicas para entonces poder ver con su mente ciegada cosas que no están ahí. Ellen G. White nos dice en Carta 136, 27 de abril de 1906, a los hermanos Paul Daniels y Irwin, y esto lo pueden encontrar en Cada Día con Dios 124.3. Hay algunos que, al aceptar teorías erróneas, tratan de fundamentarlas entresacando de mis escritos declaraciones verdaderas que usan separadas de su contexto y que han sido pervertidas a mezclarlas con el error. De ese modo, las semillas de la herejía, que brotan y crecen rápidamente convirtiéndose en plantas fuertes, quedan rodeadas por muchas preciosas plantas de verdad, y así se hace un poderoso esfuerzo para defender la pureza de las plantas falsas. Me imagino, viendo la fecha,
que esta era una carta escrita a estos líderes de la iglesia por las ideas que Kellogg en ese día expresaba y que mantiene la misma fuerza con lo que sucedió con el Omega. El libro Evangelismo, que fue compilado 30 años después de la muerte de Ellen G. White en 1946, es una buena demostración de citas compiladas que nos dicen lo que el libro de Fromm quería que diga. Las citas están manipuladas en cierta forma para que el lector pueda ser convencido de lo que no está ahí. Esto fue lo mismo que vimos con Kellogg cuando él dijo que los escritos de Ellen G. White decían lo que ella nunca quiso que diga. ¿Y cuál era el centro del problema? ¿Es el Espíritu Santo una persona o no? Ese era el centro del problema. Regresando a lo escrito del libro de Fromm, él agradece a Dios que la época de toda incomprensión finalmente haya pasado. Otra vez, ¿cuál era esta incomprensión de que él habla? Es del Espíritu Santo siendo la tercera persona. En otras palabras, le da gracia a Dios que los veteranos habían muerto para que no tuvieran más objeción contra lo que él estaba tratando de introducir, que es la Trinidad, a la Iglesia Adventista. De alguna manera, años después de la muerte de Elena de White y la muerte de todos los pioneros, después que el testimonio del Espíritu y profecía se completa, él puede ver lo que él cree que ella quiso decir, un entendimiento que no existió en la Iglesia hasta después de 1926 a 1928. Acuerdo al libro de Fromm, todo esto se debe a quienes, fuera de la iglesia, tenían un conocimiento superior al que está en el Espíritu de Profecía sobre el Espíritu Santo. Nuevamente, agradece a Dios que el despertar final está en marcha. Elena G. White habló sobre esto, sobre el alfa, y porque el omega es lo mismo en más grande magnitud, se aplica aquí. En 10 MR 44.2, ha llegado el momento en que cualquier carta privada que escriba a algunos de nuestros hermanos servirá de poco, pues quienes no han mantenido firme su confianza hasta el final estarán expuestos a interpretar mis comunicaciones de forma errónea. Que ministros y médicos que conocen la verdad desde hace mucho tiempo utilicen mis escritos de una manera que da la impresión de que estos respaldan los mismos sentimientos que condenan los testimonios que ha recibido de Dios, me pesa mucho. Estos hombres interpretan de tal manera los extractos que toman de mis escritos, que las represiones dadas por Dios quedan sin efecto. El Señor Dios del cielo declara: si se arrepienten, perdonaré sus transgresiones, pero si no se arrepienten, les pediré cuentas por lo que han malinterpretado para servir a teorías falsas. Por su proceder, las almas se han extraviado, y cuando cese mi paciencia, porque no se arrepientan, los castigaré por todo el mal que han cometido a mezclar falsos sentimientos con los verdaderos. Se han apartado de la fe y han extraviado a otros. En 9 TPI 56.2, ella escribió: existe el peligro de que las falsas opiniones expresadas en los libros que han estado leyendo sean entretejidas por nuestros ministros, profesores y redactores con sus argumentos, discursos y publicaciones, bajo la creencia de que son idénticos en principios a las enseñanzas del Espíritu de verdad. El libro, The Living Temple, el Templo Viviente, es una ilustración de esta obra, cuyo autor declaró que sus enseñanzas eran iguales a las contenidas en los escritos de la señora White. Tendremos que hacer frente rápidamente a la influencia de hombres que estudian ciencia de orígenes satánicos, por medio de las cuales Satanás procura negar la existencia de Dios y de Cristo. Continuando en la página 324, Leroy Froom escribió: la aparición del deseo de todas las gentes, con reconocida autoridad, es sin duda la razón por la que no se reimprimió más Mirando a Jesús en Norteamérica, y solo se hizo una pequeña edición en Australia. Tuvo poca influencia. El deseo de todas las gentes tuvo una tirada hasta 1978 de aproximadamente 1.250.000 ejemplares y se publicó en 17 idiomas. Es uno de los libros más apreciados de la denominación, un clásico reconocido, incluso publicado en una revista católica como Universal Fatima News en septiembre de 1965. Como hemos visto con la confesión de Liber Fromm, todo lo que ve ahora lo ve a través de los ojos de un trinitario, tras alejarse de las doctrinas y las literaturas de la Iglesia y aceptar las doctrinas babilónicas. Afirma que desea a todas las gentes es, de alguna manera,
un libro trinitario. Esto se ve hoy en día cuando la misma iglesia enseña que fue este libro que cambió el rumbo de la iglesia para aceptar la Trinidad. Incluso, él se jacta de haber sido publicado en la revista católica. Al conectar el deseo de todas las gentes con la iglesia católica, está diciendo que la iglesia católica había aceptado el libro. Y aceptar el libro, esto tiene alguna conexión a la Trinidad, la aceptación del Espíritu Santo siendo una tercera persona. Recuerden que él, desde que empezamos estas citas, está empujando esta idea que, como él mismo dijo, se origina afuera de la iglesia adventista y los pilares que Dios estableció en ella. Y ahora, un libro de Elena White, el que él se dice que es trinitario, está siendo conectado como un punto común entre la iglesia adventista y católica. Y ahora brincamos a las páginas 421 al 422. Preparadores para el gran avance. Ahora estábamos listos en cuanto a una declaración de fe y un certificado bautismal aceptables para ir a todo el mundo con el mensaje del Evangelio eterno de una manera más clara y convincente. Ya no estábamos sujetos a la acusación legítima de que, en cuanto a los fundamentos eternos, los principios básicos, las provisiones y las personalidades de la redención, estábamos divididos o en conflicto con el testimonio de la fe cristiana más sólida de los siglos. Y además de que nosotros mismos no estábamos en armonía con las repetidas y acumulativas declaraciones del espíritu de profecía. Así fue como superamos el último gran obstáculo teológico en la serie de obstáculos que nos hemos visto obligados a examinar a trazar nuestra historia. Los eventos culminantes de la década de 1931 al 1941 marcaron, en consecuencia, el fin de una antigua época y el comienzo de un nuevo día, de unificación y un testimonio auspicioso para nosotros como movimiento. Fue definitivamente otro punto de inflexión importante en la historia denominacional. Acuerdo Oliver Fromm, no fue hasta la década de 1931 a 1941 que la Iglesia, por fin, estaba lista para una nueva declaración de fe y un certificado bautismal aceptables. Esta declaración de fe y el certificado bautismal es lo que los que se bautizan usan para declarar sus creencias fundamentales. Y lo principal tiene que ver con la doctrina sobre la deidad. Hubo un cambio porque hubo un cambio de Dios. Puede ser que es por esto que el autor George R. Knight, profesor de historia de la iglesia en el Seminario Teológico de la Universidad de Andrews, Berrien Springs, Michigan, escribió en la revista Ministry, octubre de 1993, página 10, que la mayoría de los fundadores del adventismo del séptimo día no podrían unirse a la iglesia hoy si tuvieran que ejercerse a las creencias fundamentales de la denominación. Más específicamente, la mayoría no podría aceptar la creencia número 2, que trata sobre la doctrina de la Trinidad. Encuentro muy interesante cómo es que él dice que la iglesia estuvo dividida en cuanto a los fundamentos eternos, los principios básicos, las provisiones y las personalidades de la redención. En otras palabras, no había unidad en las creencias fundamentales, cuales se dividen en tres cosas: los principios básicos, las provisiones y, más importante, las personalidades que tomaron parte en la redención. Quiero repetir de nuevo. Él declara que la iglesia adventista no estaba en armonía con los principios básicos de los fundamentos eternos porque los pioneros estaban equivocados. En otras palabras, cuando Ellen G. White escribió en 1905 lo siguiente, ella también estaba equivocada. Escrito en El Otro Poder, OP 31.2, o también se puede ver en Mensajes Selectos, tomo 1, 188.2. Permitamos que los pioneros identifiquen la verdad. Cuando el poder de Dios certifica acerca de la verdad, esta permanecerá para siempre como verdad. No debe aceptarse ninguna suposición posterior contraria a la luz que Dios ha dado. Se levantarán hombres cuyas interpretaciones de la Escritura le parecerá la verdad, pero no será la verdad. Dios nos ha dado la verdad para este tiempo como fundamento de nuestra fe. Él mismo nos ha enseñado que es la verdad. Se levantarán uno y otro con nueva luz que contradecirá la luz que Dios ha dado con demostración de su Espíritu Santo. Si recordamos, Leroy Fromm fue llamado
como el hombre más peligroso de esta denominación. Él escribió que la iglesia estaba dividida o en conflicto con el testimonio de la fe cristiana más sólida de los siglos. Acuerdo a él, y como estamos viendo, este conflicto con el testimonio de la fe cristiana más sólida de los siglos tenía que ver con la fe de las iglesias de afuera. Las verdades, acuerdo a Ellen G. White, que Dios mismo había dado y enseñado a su iglesia como el fundamento de nuestra fe, no estaban en armonía con el testimonio de la fe cristiana más sólida de los siglos, es decir, las iglesias apostatas. Lieberthum estaba buscando introducir la fe de las iglesias caídas en la iglesia adventista, en particular lo que tenía que ver con las personalidades de la redención. Él estaba tratando de introducir el Espíritu Santo como la tercera persona. Esto fue el último y gran obstáculo teológico en la serie de obstáculos. Este obstáculo teológico pudo por fin ser vencido cuando por fin el fin de una antigua época y el comienzo de un nuevo día sucedió. En otras palabras, cuando por fin los veteranos, los pioneros de la iglesia adventista, todos murieron, es que se pudo hacer paso para que las doctrinas de Babilonia infiltren la iglesia. En Mensajes Selectos Tomo 1, 189.1, el G. White escribió: no hemos de recibir las palabras de lo que vienen con un mensaje que contradice los puntos especiales de nuestra fe. Reúnen un montón de versículos y los amontonan como una prueba en torno de las teorías que afirman. Esto ha sido hecho vez tras vez durante los últimos 50 años. Y al paso que la escritura son las palabras de Dios y han de ser respetadas, es un gran error las aplicaciones de ellas, si tal aplicación mueve un punto del fundamento que Dios ha sostenido durante estos 50 años. El que hace tal aplicación no conoce la maravillosa demostración del Espíritu Santo que dio poder y fuerza a los mensajes pasados que han venido al pueblo de Dios. También unos párrafos después, 242.2, ¿qué influencia es la que inducirá a los hombres en esta etapa de nuestra historia para proceder en una forma solapada y poderosa para derribar el fundamento de nuestra fe? El fundamento que fue colocado en el principio de nuestra obra mediante estudio de la palabra acompañado de oración y mediante revelación. Sobre este fundamento hemos estado constituyendo durante los últimos 50 años. ¿Os sorprende que cuando veo el comienzo de una obra que desplazaría algunas de las columnas de nuestra fe, tenga yo algo que decir? Debo obedecer la orden. Hazle frente. Otra vez, ¿estaba la iglesia dividida con los fundamentos principales, especialmente con la personalidad de la redención? ¿Estaba la iglesia fuera de armonía con las repetidas y acumulativas declaraciones del espíritu de profecía? No. Pero como la iglesia adventista no estaba en armonía con las iglesias de afuera, especialmente con la personalidad del Espíritu Santo, Lieberthum escribió lo que escribió. Los eventos culminantes de la década de 1931 a 1941 marcaron, en consecuencia, el fin de una antigua época y el comienzo de un nuevo día de unificación y un testimonio precioso para nosotros como movimiento. Fue definitivamente otro punto de inflexión importante en la historia denominacional. Continuando al página 422 al 423. Corrección necesaria de ciertos libros. El siguiente paso lógico e inevitable en la implementación de nuestras creencias fundamentales unificadas implicó la revisión de ciertos libros canónicos para eliminar declaraciones que enseñaban y por lo tanto perpetuaban puntos de vista erróneos sobre la deidad. Dichas opiniones discrepaban ahora marcadamente de las creencias fundamentales aceptadas, establecidas en el manual de la Iglesia, y del pacto bautismal y el voto, uniformes basados en él, que en forma de certificado se utilizaban ahora para todos los candidatos que buscaban ser admitidos como miembros de la Iglesia. Más aún, las declaraciones inequivocadas del Espíritu de Profecía sobre la preexistencia eterna y la completa deidad de Cristo se contradecían al conservar declaraciones contradictorias en dichos libros canónicos. Por lo tanto, estas obras debían armonizarse con la fe ahora declarada de la Iglesia. El primero y más evidente de estos problemas se relacionaba con ciertos conceptos teológicos erróneos que habían aparecido desde hacía tiempo en pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis de Joseph Smith, quien falleció en 1903. Este tratado, apreciado en su conjunto,
apareció por primera vez, como supimos, a finales de la década de 1860 y principios de la de 1870. Por lo tanto, llevaba más de 70 años impreso y se le había concedido un lugar de honor durante ese tiempo, y aún lo sigue teniendo. Además, Elena de White reconoció su lugar único en MS 174-1899, pero también afirmó que los errores en nuestra literatura antigua demandan un cuidadoso estudio y corrección, y esto se encuentra E. J. White en MS 11-1910 o también 1SM, página 165. Esto se aplicó ahora. Creo que esas referencias pueden ser en inglés y no las que están en español. El siguiente paso lógico, acuerdo a Lieberfroom, después de ir a las iglesias de afuera porque no se encontraba nada sólido en las literaturas adventistas sobre el Espíritu Santo como la tercera persona de la Trinidad, y por supuesto nada sobre la Trinidad excepto escritos en contra de ella por los pioneros, y después que la resistencia principal, esto es los pioneros, habían muerto, el siguiente paso fue eliminar los puntos teológicos fundamentales cuales fueron enseñados por Dios, acuerdo a Ellen G. White, para poder implementar las nuevas creencias fundamentales cuales estaban más en armonía con las iglesias caídas. En Alza tu voz, ATO 350.4, Ellen G. White escribió lo siguiente: los últimos 50 años, esto fue escrito ahora en 1905, no han empañado ni una jota ni un principio de nuestra fe tal como la recibimos, con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en 1844, después de transcurrida la fecha. Las almas que languidecen deben ser afianzadas y vivificadas por la palabra de Dios. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de transcurrida la fecha del gran chasco es el fundamento sólido de la verdad. Fueron revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Los libros cánicos no estaban en desacuerdo con el espíritu de profecía. Es más, estaban en armonía con lo que tenía que ver con la deidad. Lo que no estaba en armonía eran las nuevas creencias fundamentales con los escritos del Ellen G. White, el espíritu de profecía. Para que pudieran parecer estar en armonía, se tenía que eliminar ciertas declaraciones de estos libros. Ellen G. White otra vez escribió en 4MR 247.2: si somos los mensajeros designados por el Señor, no surgiremos con nuevas ideas ni teorías que contradigan el mensaje que Dios ha dado a través de sus siervos desde 1844. En aquel tiempo, muchos buscaron al Señor con todo su corazón, alma y voz. Los hombres que Dios levantó fueron diligentes escudriñadores de las Escrituras, y quienes hoy afirman tener luz y contradicen la enseñanza de los mensajeros ordenados por Dios, quienes obraban bajo la guía del Espíritu Santo, quienes inventan nuevas teorías que derriban los pilares de nuestra fe, no hacen la voluntad de Dios, sino que introducen falacias de su propia invención, que, de ser aceptadas, separarán a la iglesia del ancla de la verdad y la dejarán a la deriva, donde aceptarán cualquier sofisma que pueda surgir. Esto es el manuscrito 75-1905, párrafo 2 y 3. Y también está en Construyendo los Lugares Desoladores, mayo de 1905. Otra vez, el primer libro que tenía que ser revisado, las verdades que contenían sobre la deidad, era el libro de Joseph Smith llamado Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis. Leonard G. White escribe sobre eso en El Comportador Evangélico, CE 127.3. Según la luz que he recibido, los libros Daniel Apocalipsis, que es el mismo libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, El conflicto de los siglos y Profetas y Profetas se abrirán paso. Contienen precisamente el mensaje que la gente debe tener, la luz especial que Dios ha dado a su pueblo. Los ángeles de Dios prepararán el camino para estos libros en el corazón de la gente. Esto se encuentra en el inglés en Special Instruction Regarding Royalties 7, escrito en 1899. También ella escribió en el Otro Poder, OP 28.1. Los pioneros deben hablar. Dios me ha dado luz respecto de las publicaciones. ¿Cuál es?
Él ha dicho que los muertos deben hablar. ¿Y cómo? Sus obras siguen después de ellos. Hemos de repetir las palabras de los pioneros de nuestra obra, que sabían cuánto costaban escudriñar las verdades como si fueran un tesoro escondido, y que trabajaron para poner el fundamento de nuestra obra. Avanzaron paso a paso bajo la influencia del Espíritu de Dios. Uno por uno, estos pioneros están desapareciendo. La palabra que me fue dada es: imprima nuevamente lo que esos hombres escribieron en el pasado, que los artículos de The Standard Times no sean largos ni de letra muy pequeña. No trate de poner todo en un solo número del periódico. Sea la escritura buena y haya en el periódico experiencias vivas y fervientes. Y en carta 20, escrita en 1905, párrafo 13 y 14, MS 186, la palabra que me diga es que debemos revivar el testimonio de los muertos entre los vivos. Se introducirán especies de error, pero ¿dónde están cuando se establecen? Entonces ya no hay verdad en eso. No debemos dejarnos llevar por ninguna sofistería que el hombre pueda introducir. Necesitamos que la verdad que una vez fue entregada a los santos, el testimonio de los muertos, sea revivido. Sabemos que el Espíritu Santo habló estas cosas. Sé en qué creo y cuál es el fundamento de mi esperanza. Permanezco donde he estado durante los últimos 50 años. No he cambiado. Queremos estar donde podemos hablar la verdad a los necesitados. Queremos que todos tengan la verdad en lo más profundo. Vemos que Lee Froom se dedicó a buscar las doctrinas de otros hombres y las había introducido para cambiar las verdades que escribieron los pioneros. El primer libro, Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis, de Gerald Smith, fue muy respetado por Ellen G. White, que ella lo declaró esencialmente que contienen precisamente el mensaje que la gente debe tener, la luz especial que Dios ha dado a su pueblo. Aquí está la cita completa que Louis Fromm usa como excusa para cambiar los escritos de los pioneros y adaptarlas a sus ideas, las cuales intenta imponer en la Iglesia Adventista del Séptimo Día un tercer Dios. En Mensajes Selectos, tomo 1, 1MS 194.2, esta es la cita completa. En algunos de nuestros libros importantes que han estado impresos desde hace años y que han traído a muchos al conocimiento de la verdad, quizá haya asuntos de menor importancia que demandan un cuidadoso estudio y corrección. Sean considerados esos asuntos por lo que son regularmente asignados para supervisar nuestras publicaciones. Esos hermanos, nuestros colportores y nuestros ministros, no magnifiquen esos asuntos en tal forma que disminuya la influencia de esos buenos libros salvadores de almas. Si nos ocuparemos de desacreditar nuestras publicaciones, colocaríamos armas en las manos de los que se han apartado de la fe y confundiríamos la mente de los recién convertidos al mensaje. Mientras menos se haga para cambiar innecesariamente nuestras publicaciones, tanto mejor será. Pregunta que hago: ¿era la doctrina sobre la deidad un asunto de menor importancia para la Iglesia? En Recibiréis Poder, RP 237.4, Elena White dice: quienes procuran mover los antiguos pilares no están afirmando las cosas, no recuerdan lo que han recibido y oído. Quienes tratan de introducir teorías que mueven las columnas de nuestra fe con respecto al santuario, la personalidad de Cristo o de Dios, están trabajando como ciegos. Procuran introducir incertidumbre y dejar al pueblo de Dios sin ancla, a la deriva. Tenga en cuenta que la personalidad de Dios o de Cristo se considera los pilares de nuestra fe y que también se consideran parte de los antiguos pilares que Elena de White advirtió que cambiarían. Cabe destacar que son precisamente los principios fundamentales relacionados con la personalidad de Dios o de Cristo los que cambiaron de lo que creían los pioneros a lo que hoy creen la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Otra vez ella nos escribe en MS 23, 1906.20, un mentiroso es quien presenta teorías y doctrinas falsas. Quien niega la personalidad de Dios y de su Hijo Jesucristo, niega a Dios y a Cristo. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre.
Si continúan creyendo y obedeciendo las verdades que primero abrazaron respecto a la personalidad del Padre y del Hijo, se unirán a ellos en amor. Otra vez, después que Elena White dice que los que quieren traer teorías y doctrinas falsas son mentirosos, ella menciona exactamente lo que constituye esta mentira. Un mentiroso es el que niega la personalidad de Dios y de su Hijo. Esto es la doctrina sobre la deidad y en ninguna ocasión sería un asunto de menor importancia. Es más, esto es lo que se había oído o enseñado desde un principio y solamente creyendo y obedeciendo esta verdad es que podemos permanecer en el Hijo y en el Padre. Lo que el libro Froome llamó un asunto de menor importancia que se encontraba en el libro de Joseph Smith era la verdad y la fundación en cual todo se establece. A cambiar la verdad sobre Dios en este libro, Leroy Froome estaba presentando teorías y doctrinas falsas a la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tristemente, son las teorías y doctrinas falsas que se abrazan hoy en día. Continuando a la página 423 al 425, se había desarrollado una tradición injustificada. Tal empresa significaba pisar terreno delicado. Para algunos, aún de convicciones semi-arianas, Daniel y Apocalipsis era, por así decirlo, terreno sagrado. Algunos, particularmente cierta zona geográfica, creían sinceramente que este libro estaba prácticamente inspirado. Según el recuerdo de A.C. Bordeaux, se reportó que la señora White declaró, muchos años antes, de que un ángel estuvo al lado de Smith y guió su mano mientras escribía sus páginas. Este recuerdo remoto se había convertido en una tradición casi sagrada para este grupo, pero, de hecho, era solo un recuerdo escrito muchos años después del episodio narrado. Sin embargo, nunca fue un testimonio de Ellen G. White. Así, en 1944, poco después de la adopción del Pacto, Voto y Certificado Bautismal Uniforme de 1941, se emprendió la revisión de TNR, que es Pensamiento de Daniel y Apocalipsis, como se la conocía comúnmente. Se creó un comité representativo que incluía a los editores del libro de las tres principales editoriales norteamericanas. W. E. Howell, secretario del presidente de la Conferencia General, con amplia experiencia en el servicio, fue nombrado presidente. Mervyn R. Thurber, editor de los libros de la Review and Herald Publishing Association, actuó como secretario de cuyos registros se ha obtenido la información completa. Sin embargo, cuando aparecían las opiniones teológicas personales y variables del autor sobre ciertos puntos, como su concepto ariano de la naturaleza de Cristo, estas habían sido eliminadas porque, uno, no era una interpretación de la profecía, dos, entraba en conflicto con nuestras declaraciones aceptadas de creencias fundamentales de 1931 y su extensión en el certificado de bautismal uniforme de 1941. Pero lo más grave de todo que era que, número 3, según en conflicto directo con numerosas declaraciones de los escritos del Espíritu de Profecía, que estaban claramente registradas en artículos y libros. Todas estas declaraciones fueron escritas en las décadas posteriores a la redacción del libro de Smith y, especialmente, en la década posterior a su muerte. Por lo tanto, no las conocía. Leroy Froome dice que Uriah Smith era ariano, es decir, no creía en la deidad de Jesús. Pudiera ser esto verdad en el principio, pero él, estando en línea con la fe declarada por la iglesia de su día, llegó a reconocer que Jesús era completamente divino como su Padre. También, Leroy Froome nos dijo anterior que los escritos proféticos que terminaron en el libro Pensamientos sobre Daniel y Apocalipsis eran de los 1860 y 1870. Esto es verdad hasta cierto punto. Estos estudios fueron hechos durante ese periodo en la iglesia, como grupo con Uriah Smith y James White, que es el esposo de Elena White, como los líderes. Pero no fue hasta 1897 que el primer libro oficial fue publicado. Para esa fecha, Uriah Smith había dejado sus ideas arianas, como lo llama Leroy Froome, y estaba en tan armonía con los escritos de Elena G. White que ella escribió, además de todo lo que ya hemos visto, lo siguiente sobre este libro. En la carta 25A 1889, considero que este libro, Pensamientos sobre Daniel Apocalipsis, debería difundirse por doquier. Tiene su lugar y era una gran obra. Y también el Comportador Evangélico, esto fue escrito en 16 de febrero de 1905 en el Review and Herald,
Se me ha indicado que los libros importantes, los que contienen la luz que Dios ha dado respecto a la apostasía de Satanás en los cielos, deben recibir una amplia circulación precisamente ahora, pues por su medio la verdad debe llegar a todas las mentes. Patriarcas y profetas, Daniel y Apocalipsis y el conflicto de los siglos son más necesarios ahora que nunca antes. Deben ser ampliamente difundidos porque las verdades que destacan abrirán muchos ojos ciegos. Muchos de nuestros hermanos han estado ciegos ante la importancia de los mismos libros que más necesitamos. Si entonces se hubiese manifestado tacto y habilidad en la venta de estos libros, el movimiento en pro de la ley dominical no se hallaría donde está ahora. Así que Froome se propuso eliminar aquellas verdades con las que él no estaba en armonía, la personalidad de Dios y Cristo, al revisar este libro. Se puede ver que la propia Elena G. White promovió ese libro y afirmó que contenía una luz especial de Dios. La idea de Froome, que Elena G. White no publicó, sobre un ángel al lado de Joseph Smith, aunque no es demostrable, es posible a ver su promoción de su libro. Por cierto, Froome dijo que Smith desconocía las declaraciones que Ellen G. White hizo décadas después que publicó su libro. Pensamiento de Daniel y Apocalipsis. El problema aquí es que la fecha puesta de la publicación de este libro, Froome nos informa, fue a finales de la década de 1860 y principios de la 1870. Pero hemos visto que el libro en sí fue publicado en 1897, más o menos 20 años después, donde él tendría la oportunidad de leer y conocer las declaraciones de Ellen G. White publicados en el Review and Herald, que hoy en día se llama el Adventist Review. Después de todo, él fue mejor conocido como el editor con más años de servicio en Review and Herald, otra vez ahora Adventist Review, durante más de 50 años, empezando en 1853 hasta el año de su muerte, que fue en 1903. Creo que siendo uno de los editores, él debería tener, por lo menos, el menor conocimiento de las declaraciones de Ellen G. White. Froome continúa diciendo que especialmente en la década posterior a su muerte, Uriah Smith no conocía las nuevas declaraciones de Ellen G. White que tenían que ver con la deidad. En otras palabras, ¿está Froome tratando de decirnos que Ellen G. White cambió de doctrina sobre la deidad durante esta época, especialmente después de la muerte de Uriah Smith? Otra vez en ATO 350.4, los últimos 50 años, y esto fue escrito en 1905, no han empañado ni una jota ni un principio de nuestra fe tal como la recibimos, con las grandes y maravillosas evidencias que nos dieron seguridad en 1844, después de transcurrida la fecha. Las almas que enlaguidecen deben ser afianzadas y vivificadas por la palabra de Dios. Ni una sola palabra ha sido cambiada o anulada. Lo que el Espíritu Santo testificó que era la verdad después de transcurrida la fecha del gran chasco es el fundamento sólido de la verdad. Fueron revelados los pilares de la verdad y aceptamos los principios fundamentales que han hecho de nosotros lo que somos, adventistas del séptimo día, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En la página 425, Froome escribió: el concilio procedió a aprobar el informe del comité. En consecuencia, se eliminaron las diversas declaraciones arianas en Daniel y Apocalipsis. De este modo, el volumen quedó en armonía teórica con nuestra declaración de creencias fundamentales, en el anuario y manual de la Iglesia, el pacto y voto bautismal, así como las declaraciones del Espíritu de profecía sobre estos puntos. La versión revisada de Daniel y Apocalipsis continúa circulando en esta forma. Aquí podemos ver una clara declaración de que después de 1931 y tras la muerte de Ellen G. White, surgió una nueva creencia fundamental, lo cual demuestra que no es la misma que ella creía. En lugar de mantener las creencias fundamentales establecidas y que Ellen G. White afirmó que no debían ser eliminadas, Froome, con su astucia, logró que la Iglesia cambiara dichas creencias y ahora las verdaderas doctrinas que Dios dio se están eliminando en favor a la nueva creencia fundamental de la Iglesia dada por Froome para estar más alineado con las iglesias de afuera. Se llegó a entrar en una nueva organización. En otras palabras, apostataron de la verdad. En 2MS 449.2, Ellen G. White escribió, y esto fue manuscrito 129, 1905.
Ahora no podemos alejarnos del fundamento que Dios ha colocado. No podemos entrar en ninguna nueva organización, porque esto significaría apostatar de la verdad. Continuando con las confesiones que Leroy Froome hace en cómo él manejó a la iglesia a creer en la Trinidad, quiero tocar el siguiente libro que muchos le gustan citar. Es el libro Evangelismo. Este libro es el que todos usan para declarar que Ellen G. White era trinitaria. La mayoría de quienes lo hacen creen que fue escrito o compilado por Ellen G. White. Lo cierto es que este libro se publicó en 1946, unos 31 años después de su muerte. Fue una compilación de Froome y sus colaboradores. Les pregunto, ¿tiene sentido ahora que la iglesia crea que Ellen G. White fue trinitaria? Continuando con página 621. El libro Evangelismo juega un papel vital. Más tarde, cuando me puse en contacto con la Asociación Ministerial de la Conferencia General, investigué a fondo los escritos del Espíritu de Profecía sobre este tema y encontré mucho más. Cuando nos pidieron que ayudáramos a compilar el libro Evangelismo, estos y muchos otros consejos se convirtieron en una parte vital de este libro. Véase la sección El mensaje y su presentación en páginas 168 a 216. Leroy Froome desempeñó un papel fundamental en la recopilación de las citas del libro Evangelismo, a las que dio un aire trinitario mediante su manipulación. Este es el libro que se utiliza mucho hoy en día para citar a Ellen G. White y declarar que era trinitaria. De miles de páginas de citas, solo se seleccionaron unas pocas. ¿Recuerda en el principio cuando él dijo que no encontró nada en sus escritos hasta después que salió a las iglesias de afuera primero? Vamos a leer aquí específicamente las partes que están marcadas. Experiencia personal en el estudio y la presentación. Permíteme hacer una franca confesión personal. Brincamos. Descubrí que aparte de las invaluables pistas que se encuentran en el espíritu de la profecía, prácticamente no había nada en nuestra literatura. Me vi obligado a buscar una ventana de valiosos libros escritos por hombres ajenos de nuestra fe. Podían confirmar la misma convicción aleccionadora de que algunos de estos otros hombres con frecuencia tenían una comprensión más profunda de las cosas espirituales de Dios que muchos de los nuestros sobre el Espíritu Santo y la vida triunfante. Es interesante que al regresar a las citas originales de Ellen White y leerlas tal como fueron escritas, el mensaje difiere de cómo se presenta en este libro. Este libro se asocia a menudo con la teoría de Elena de White, cuando en realidad es una manipulación satánica de Leroy Froome para poder convencer a millares sobre un Dios trinitario por medio de la introducción de Dios Espíritu Santo. Para terminar y resumir todo lo que hemos visto hoy, citaré a Elena de White. Mensajes selectos tomo 1, 1MS 238.3. El enemigo de las almas ha procurado introducir la suposición de que había de realizarse una gran reforma entre los adventistas del séptimo día, y que esa reforma consistiría en renunciar a las doctrinas que están en pie como las columnas de nuestra fe y que había de comenzar un proceso de reorganización. Si se efectuara esta reforma, ¿qué resultaría? Los principios de verdad que Dios en su sabiduría ha dado a la iglesia remanente serán descartados. Sería cambiada nuestra religión. Los principios fundamentales que han sostenido la obra durante los últimos 50 años serían considerados como error. Se establecería una nueva organización. Se escribirían libros en una nueva orientación. Se introduciría un sistema de filosofía intelectual. Los fundadores de ese sistema irían a las ciudades y harían una obra maravillosa. Por supuesto, se tendría poco en cuenta el sábado y también a Dios que lo creó. No se permitiría que nada se interpusiera en el camino del nuevo movimiento. Los dirigentes enseñarían que la virtud es mejor que el vicio, pero habiendo puesto de lado a Dios, resolverían depender del poder humano, que no tiene valor sin Dios. Su fundamento estaría edificado sobre la arena, y la tormenta y la tempestad barrerían la estructura. Ahora les pregunto lo siguiente: ¿acaso no ocurrió lo que ella dijo después de su muerte? Froome logró manipular una reforma en las creencias de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, introduciendo enseñanzas ajenas a la fe. Estas enseñanzas fueron consideradas erróneas por los pioneros y Leonard White.
La iglesia luchó contra ellas durante mucho tiempo, pero Froome, junto con otros, aunque él era la persona principal, logró manipular a la iglesia después de su muerte para que creyera lo que cree hoy. Satanás ha logrado traer el cumplimiento de cada punto que Elena White dijo que iba a suceder en la iglesia adventista por medio del libro de Froome. El alfa fue solamente el principio de lo que el omega terminó cumpliendo. En 1900, ella escribe con la apostasía de John Harvey Kellogg. Ella advirtió, ya que la apostasía estaba aquí, el Espíritu dice claramente que en los posteros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. 1 Timoteo 4:1. Estamos en el tiempo de esta apostasía. Se hará todo esfuerzo concebible para arrojar dudas sobre las posiciones que hemos sostenido por más de medio siglo. Carta 410, en 1907, párrafo 2, fue escrito a J. E. White. Ya la apostasía alfa estaba actuando en el tiempo de Elena White. Ahora se ha formado una nueva organización. Estamos en el tiempo del omega. Y ahora les pregunto a ustedes, ¿seguirán en la doctrina de Satanás, establecida por Oliver Froome, o regresarán en la doctrina verdadera de Dios, tal como le fue dada por medio del Espíritu Santo a los pioneros y Elena White? Les dejo las palabras del mismo Jesús en su oración, dirigida a su Padre para la iglesia. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Juan 17:3. Y con esto, aquí terminamos este último estudio de la serie de la deidad y el terminal de cómo es que la iglesia adventista llegó a creer lo que cree hoy en día. Vamos a terminar teniendo una oración. Gracias a Dios por este estudio que hemos hecho. Otra vez pido que este estudio pueda ser algo de bendición y que pueda abrir muchos ojos a muchas mentes y abrir la verdad y que puedan tener una razón ahora por qué es que creen lo que creen, que no es una razón correcta, una razón errónea, que pueda tener más sentido cuando todas esas lecciones que hemos tocado sobre la deidad, sobre ti y tu hijo, que lo que Ellen G. White ha escrito, ahora que tenga mucho más sentido, para que ahora puedan ver para que puedan ver las diferentes perspectivas, los diferentes espejuelos, las diferentes percepciones que han tenido erróneas, que se le han puesto al pueblo tuyo. No culpa de ellos porque han nacido en esto, pero ahora te pedimos que tú puedas abrir mentes y ojos para que puedan ver la verdad. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, aquí terminamos este estudio. Como dije, este es el último estudio. Y a ustedes los voy a ver en el próximo estudio, el próximo sábado. Y puede ser otra serie o puede ser otro estudio. Pero los veo en la próxima. Tengan un bendito sábado y una feliz semana. Bye.